Muy buen día. Continuando con un ejemplo anterior, en esta ocasión vamos a calcular las medidas de tendencia central y de dispersión para esta base de datos. Si bien es cierto que Excel lo puede hacer con un solo comando, lo vamos a hacer semi-manualmente para recordar cuál es el principio de cada una de estas medidas. Para empezar, voy a agregar dos columnas, las que vamos a calcular las medidas de tendencia central. Para empezar vamos a calcular la media aritmética de los datos. Recordarán, para calcular la media aritmética, en este caso de las tasas, lo que tenemos que hacer es sumar estos datos y dividirlo entre la cantidad de datos. Para ello vamos a escribir igual suma, abrimos paréntesis, seleccionamos los datos, cerramos paréntesis y dividido entre la cantidad de datos que justo lo tenemos a la derecha. De esta manera encontramos que la media aritmética es el 5,57%. Para la siguiente medida de tendencia central, que va a ser la mediana, debemos organizar nuestros datos de menor a mayor. Para ello vamos a seleccionar las dos columnas A y B en donde hay datos. Venimos a la pestaña Datos. Y ahora venimos a ordenar. Esto nos va a desplegar este menú en donde vamos a decir que lo vamos a organizar por la columna B, que es en donde están los valores. Y lo podemos organizar de menor a mayor o de mayor a menor, eso es indiferente. De esta manera, automáticamente nos ha quedado organizados los datos de menor a mayor. Como son 17 datos, para saber cuál es el dato de la mediana, debemos hallar la mitad de 17. Entonces, pues eso lo podemos hacer mentalmente, pero sabemos que la mitad es 8,5. Entonces, esto quiere decir que como el número es impar, el dato de la mitad será el que siga después del 8, el 9. Es decir, habrán 8 por encima, 8 por debajo y el de la mitad. De esta forma, 8 y 8, 16 y 1, 17. Si este número fuera par, si la cantidad de datos fueran pares, tomaríamos los dos valores, los dos intervalos del centro y los promediaríamos. En este caso, como no es un valor par, sino es un impar, entonces decimos que la mediana va a ser el noveno valor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Por tanto, la mediana va a ser 5,55%. Finalmente tenemos a la moda. La moda es el dato que más veces se repita de los presentes. Como nos damos cuenta, no hay ningún dato que se repita, por tanto, esta moda no existe. Recordemos que una ventaja que tiene la moda es que ella puede ser calculada en variables cualitativas. Pero una desventaja es que no siempre existe y no siempre es única, a diferencia de la media aritmética y la mediana que siempre existe y siempre es única. Ahora, esta media ahora que tenemos las medidas de tendencia, ahora que hemos calculado las medidas de tendencia central, vamos a encontrar algunas medidas de dispersión. Para eso vamos a insertar dos columnas y vamos a poner medidas de dispersión. Las medidas de dispersión que vamos a calcular en esta ocasión son las más importantes, las más fáciles, las más conocidas, que son la varianza y la desviación estándar. Para efectos de calcular esta varianza, vamos a agregar acá otras dos columnas para hacer los cálculos pertinentes. En la primera columna vamos a colocar como encabezado x menos mu, bueno, menos u, pero pues debería ser una mu, que significa el dato menos la media. Y lo que vamos a hacer es poner aquí cuánto da este dato menos el valor de la media, este dato menos el valor de la media, y así con cada uno de ellos. Para eso le vamos a decir a Excel igual a este dato menos lo que nos dio la media, pero para que cuando arrastremos no arrastre aquí también vamos a anclar esa celda y para eso vamos a encerrar la letra entre dos signos pesos. Nos da un valor negativo, no hay problema, eso no nos va a afectar por el siguiente paso que vamos a realizar. Ahora que tenemos todos los datos menos la media, vamos a calcular
el cuadrado de estos valores, es decir, x menos mu elevado al cuadrado. De esa manera, también vamos a solucionar el problema de los negativos. Ahora, para calcular este valor de este dato al cuadrado, lo pueden usar utilizando este símbolo del gorrito, lo pueden utilizar sacándolo por fórmula o simplemente pueden escribir igual a este valor por el mismo. Recordemos que esa es la definición de algo al cuadrado. Le damos Enter y arrastramos. Ahora que tenemos el cuadrado de cada dato menos la media, vamos a calcular, ya estamos listos para encontrar la varianza. Recordemos que hay dos tipos de varianza, la poblacional y la muestral. Para efectos de este curso, dado que se supone están trabajando en una empresa, es lo más probable, y por tanto lo más probable es que sus datos sean poblacionales, vamos a calcular la varianza poblacional. Para esa varianza poblacional, lo único que debemos hacer es promediar estos valores de esta celda. Para ello vamos a escribir igual suma, abrimos paréntesis, sumamos estos datos y los dividimos entre el número de datos que lo tengo por acá y damos Enter. Perdón que aquí le coloqué paréntesis y es dividido entre el número de datos y damos Enter. Recordemos que dije promedio y que promedio para efectos coloquiales significa lo mismo que media aritmética. Sí, existe promedios ponderados, promedio aritmético. Cuando no se especifica hablamos de promedio aritmético, que es la misma media aritmética. De esta manera tenemos que, volviendo a nuestro tema, la varianza es el valor que hay acá. Ahora que tenemos la varianza, estamos listos para calcular la desviación estándar. Si bien la desviación estándar se puede calcular directamente con unas fórmulas, la manera que creo yo es más sencilla de hacer es simplemente sacando la raíz cuadrada, vamos a escribir igual raíz, de lo que nos dio la varianza. Y esa es la desviación estándar. ¿Y esto qué es? ¿Y cómo podemos interpretar eso? Recordemos que las medidas de dispersión lo que nos dicen es qué tan juntos o qué tan dispersos, pero se llaman así, están nuestros datos. Según esto, la desviación estándar de nuestros datos es del 3,16%. ¿Y cómo puedo darle un sentido a eso? Vamos a construir un intervalo para poder comprender mejor esa situación. Ese intervalo lo vamos a construir en su extremo inferior como la media aritmética menos el valor de la desviación estándar. Eso nos da 2,41%. Y en el extremo superior como la media aritmética más la desviación estándar, lo cual nos da 8,73%. Así, una interpretación algo somera, algo vaga, pero que nos puede dar una buena idea de qué significa esta desviación estándar, de para qué sirve esta desviación estándar, es pensar que la mayoría, la gran mayoría de los datos están entre el 2,41% y el 8,73% en cuanto a la tasa de accidentalidad. Lo cual, si miramos, nos indica que, por ejemplo, estos valores, los que están antes del 2,41%, podríamos pensar que son datos atípicos, son datos que no son muy comunes. Y estos que están aquí, estos tres, son también datos atípicos que no son muy comunes. Podríamos, por ejemplo, en el informe indicar que lo más común es que la tasa de accidentalidad esté entre estos dos valores, siendo estos restantes las colas o bueno, los valores que menos se presentan. Eso es todo por esta ocasión. Hasta la próxima.